El botón que dice Sound despliega la trama de zonas del sample. Entonces ahí ya le des arrastrarle esa zona. Sí, son todo tomas del browser, un sample, lo arrastras y ya se produce. Así tampoco pueden ir agregando. O se puede seleccionar así tal cual un bonche de samples. Aquí lo voy a hacer así al azar. Ya. Una listota. ¿Y si es cierto que una cosa lo que hace un rato que uno corta otro? De hecho, aquí todos se van sumando por default. O sea, por default, siempre que colocas varios samples dentro de esta lista, se van sumando tal cual. Entonces, ahí cuando toco una nota, suenan los, quién sabe cuántos puse ahorita al mismo tiempo. Pero no están determinados tal cual cómo se van a organizar entre sí. Entonces simplemente suenan todos juntos. De hecho, Live siempre viene que, por lo mismo que están sumando, que no crezca demasiado el volumen. O sea, Live automáticamente compensa el volumen para que aunque suenen todos al mismo tiempo, no suenen demasiado duros. Pero bueno, este es como en el caso tal cual de un layer. Ahorita lo que quiero hacer es algo un poco diferente. Y esta es una de las funciones interesantes del sampler específicamente, es en la forma justamente en la que pueden lidiar con las zonas. Hay una parte que nos da tres indicadores, uno que dice key, otro que dice bell, otro que dice cell. El key, de alguna manera, lo que va a determinar es en qué rango de notas va a sonar algún sampleo. De hecho, se nota que lo que muestra es como un piano, ¿no? Entonces, como un pianito, lo que aquí muestra de manera horizontal. Y para cada sampleo muestra como una zona verde, y aquí indicarían entre qué nota y qué nota sonaría ese sampleo. Aquí el interesante es no el de las notas, sino el del velocity. Por medio de esta asignación del velocity podemos indicar entre qué valores de intensidad va a sonar algún sampleo en particular. Por ejemplo, aquí si lo pongo con otros samples para que no se vea tan aparatoso ahorita, digamos simplemente con dos sampleos. Digamos que tengo por ejemplo este sample y este sample. Digo que ahorita están sonando al mismo tiempo, en este caso estos dos samples, ¿sí? En la asignación del velocity hago zonas independientes para cada uno, cuando podría determinar que del velocity más suave, que es el valor 1, hasta un velocity medio, suene el primer sampleo, y de un velocity medio al más fuerte, que es el 127, suene el otro sampleo. Entonces es una forma en la que pueden switchar de un sampleo a otro con el simple hecho de que una nota la toque suavecita o fuerte. Si toco una nota suavecita, de hecho ahí se ilumina la parte de la izquierda, por lo tanto suena este sampleo. Si toco una nota un poco más fuerte, ahora se ilumina esta zona, ahora suena entonces el otro sampleo. Y no tengo que hacer nada tal cual para intercalarlos, basta con que una nota la toque suavecita o fuerte para que switche de un instrumento al otro. A veces con dos samples, esto se vuelve bien interesante cuando lo hacen con cientos de samples. Por ejemplo, aquí podría decirle con un clic secundario que distribuya los rangos de velocity de manera equitativa. Entonces, lo que hace Live es darle una zona de velocity específica a cada sampleo. Entonces, eso está bueno porque lo que hacen con este proceso es hacer como una especie de multi-instrumento. O sea, lo que estoy haciendo hasta aquí con no sé cuántos instrumentos, pero todos se consolidan dentro del mismo sample. O sea, en un solo canal, en un solo instrumento, tengo la posibilidad de manipular todos estos instrumentos. Entonces, realmente es como para cierto tipo de figuras percusivas, un poco más dinámicas y fáciles de manejar, puede ser padre trabajar con ese tipo de función. Entonces, por ejemplo, aquí puedo pintar una serie de notas en esta misma fila. Esta, recuerdo, tiene mi nombre medio raro. Le voy a llamar multiperks. Entonces, aquí en ese multiperks puedo pintar una serie de notas. Y si ahorita reproduzco esta secuencia, pues suena la misma percusión una y otra vez, ¿no? O sea, es la misma nota.
Aquí es donde entra lo interesante de usar el velocity. El velocity pues ya va más allá de solamente cambiar el volumen de las notas, porque ahora más bien cuando cambie el velocity va a cambiar el sample. Fácilmente se pueden hacer como un grupo más interesante si realmente están utilizando tantos sonidos. O sea, con un solo sonido nada más le van cambiando el velocity y cada nivel de velocity es una selección diferente del sample. Ya te puedo tener ahí un piquín y hay un montón de percusiones, pero con el mismo sample. De repente muevo todos los velocities, va a cambiar completamente toda la secuencia. Otro poquito y otra vez cambia toda la secuencia. Una forma interesante de rápidamente explorar diferentes alternativas de groups sin estar reestructurando toda la secuencia. ¿No? De hecho, hasta se cuenta con algo así súper random, así que ni siquiera me di cuenta qué sample le estaba poniendo. Salen ideas interesantes. Oye, y entre tantos samples nadando se va a las nubes. Es algo bien bueno, de hecho, del sampler de Live. Administra muy bien el CPU de la máquina. De hecho, el CPU. Más de 100 sampleros están encargados y el 3% de la máquina. Sí, Entonces, cuando se vota, ¿por qué se va? Depende de muchos factores. O sea, uno de los principales factores son plugins que estén causando un alto consumo de recursos. O sea, normalmente los dispositivos nativos de la están muy bien codificados y optimizan muy bien los recursos de la máquina. O sea, de repente cuando tienes, por ejemplo, algún plugin de X compañía, o sea, plugins que gastan mucha memoria, por ejemplo, el Massive puede gastar mucha memoria, Absinthe puede gastar mucha memoria, Contact. Hay ciertos plugins que de repente consumen muchos recursos. Reactor, consume demasiado CPU. Entonces, muchas veces, como por algún plugin que fabrica algún tercero. Otras razones por las cuales hay mucho consumo de CPU es obviamente tener muchísimo procesamiento de señal. Otra razón, de hecho, de las principales razones por las que luego hay un alto consumo de CPU, aunque no tengan tantas cosas en el proyecto, es por un mal manejo de buffer size. Igual no están manejando bien el tamaño del buffer, de las preferencias de audio. Mientras más bajo sea el buffer size que tengan en su computadora, más alto va a ser el consumo de CPU. Por ejemplo, si bajo mucho el buffer size, de hecho aquí no se refleja una cita, tengo muy poquitas cosas que regalar. Aquí me llega como un 4%, si subo el buffer size. Entonces el buffer size también influye mucho, mientras más cosas tengas, afecta más el proceso. ¿Y no te afecta la salida del audio? No, o sea, lo que afecta el buffer size, más que la salida del audio, es la latencia que vas a tener. Entonces, mientras más buffer size tengas, tienes más tiempo de latencia, es decir, más tiempo de respuesta en el que tú realizas una operación y live la registra. Por ejemplo, ahorita tengo un buffer size de, bueno, tengo el más alto, tengo 48 milisegundos de latencia. Con un buffer size de 32, 3.5 milisegundos de latencia. O sea, eso no afecta la calidad del audio, o sea, tomen en cuenta, eso no es un factor de calidad. Lo que sí es un factor de calidad es el sample rate, eso sí, influye en la calidad de audio. Pero normalmente, mientras más cosas tengan en su proyecto, normalmente van a tener que utilizar un buffer size un poco cada vez más alto. No tomen en cuenta eso, que mientras más bajo sea el buffer size,
Por lo mismo de que un buffer size bajo va a pedir menos latencia, para que tenga menos latencia la máquina tiene que estar trabajando a marchas más forzadas. Por eso es que es más rápido que a cierta cantidad de canales o de plugins se satura el CPU. Entonces, porque la tiene que procesarlo demasiado rápido para que te pueda ofrecer poca latencia. Entonces, en esos casos, cuando ya tienes demasiados canales, muchos dispositivos, muchos efectos, hay que sacrificar un poco la latencia para tener más margen de procesamiento. Entonces, normalmente algo común es que el buffer size lo comiencen algo bajo para que tenga poca latencia. Por ahí hay un punto, cuando ven que el CPU está subiendo demasiado, de hecho ahorita no se repliega todavía, hay muy pocas cosas en la sesión, pero lo primero que pueden hacer para liberar un poco de consumo de recursos es subir un poco el buffer size. Entonces te va a dar más latencia, pero pues, es una cosa por otra. Como tener un poco más de buffer size para tener un poco más de margen de procesamiento. No, depende también obviamente de la máquina. Depende cuánto CPU tiene tu compu, qué tan rápido tu procesador, cuánta memoria RAM tienes, es también relativo, cuánto va a rendir la máquina. Es también un poco difícil de determinar cuánto CPU va a gastar una sesión, porque depende en qué compu cargues esa sesión. Si tienes, no sé, una computadora con 8 núcleos de procesamiento y 16 GB de RAM, pues hay sesiones súper pesadas y no pasa nada. Bueno, si tienes, por ejemplo, un dual core con 4 GB de RAM, igual y ya con 16 canales ya va a empezar a sufrir. ¿No? Entonces es relativo. Sí, pero haciendo mención de esto mismo que le estaba mencionando ahorita, es algo bien padre que pueden tener así cientos de sampleos y Light gasta la memoria del sampleo que se está reproduciendo en ese momento. Es algo bien padre, a diferencia de muchos samples que cargan un montón de sampleos y gasta la memoria de todos los samples, aunque solo esté reproduciendo uno a la vez. Light no, Light consume la memoria del que suena en ese momento. Los demás, aunque estén ahí cargados, no están gastando CPU de ellos. Entonces eso es lo que hace también que es muy eficiente la reproducción de los samples. ¿Cómo había sacado la opción de multibanda? Bueno, de para cambiar los velocities será con clic secundario en esta área de los velocities, y esta opción que dice Distribute Ranges. Okay. Sí. En un principio venían todos por igual, eso hacía que tocabas una nota y sonaban todos al mismo tiempo. Aquí ya lo que se está haciendo es independizar, que un sampleo suene en cierta zona de velocity específica. Entonces esto es lo que hace que a nivel secuencia sea mucho más simple y solo tienen que lidiar con una línea de secuencia. Entonces, algo que también padre de esto es que puede ser muy dinámico este tipo de variaciones, porque aquí finalmente pues se dio cierto tipo de interacción con los samples, depende del velocity que le puse a cada uno. Pero hay dentro de los dispositivos de una sección que se llama MIDI Effects, y justamente hay un efecto que se llama Velocity. Los efectos MIDI procesan la información que hay entre el piano roll y el instrumento. O sea, entre el flujo de señal, así va, primero pintas las notas en tu piano roll y las notas que están ahí pintadas se las van al instrumento. Y eso es lo que está pasando ahorita, ¿no? Que las notas que aquí pintan las está mandando por acá. Unas notas para el kick, que es esto. Voy a mostrarlo tantito. Y otras notas para esto. Estas son las que tienen variaciones de velocity. Si pongo el efecto velocity antes del instrumento, sin necesidad de que tenga que volver a pintar las notas en el piano roll, puedo modificar la información de los velocities. Y por lo tanto, cambiar el groove que va a generar al cambiar la selección de los amplios. Entonces, aquí basta con de repente empezar a torcer las curvas de velocity. Hay varios parámetros, el parámetro drive, el compression, que de alguna manera va a alterar la forma en la que están trazados los velocities del piano roll. La ventaja es que lo hacen en tiempo real, no tienen que pintar notas otra vez. Entonces pueden estar moviendo los parámetros. Y esto hubiera sido algo equivalente a tener que meterme al piano roll y volver a pintar los velocities. Pero la ventaja de esto es que de una manera muy dinámica y muy rápida podemos estar cambiando el groove completamente. O sea, de esto. Está bueno ese tipo de truquitos, ¿no? Pues finalmente son cosas que de alguna manera van a agilizar el workflow. Obviamente
pues, se podía haber hecho esto pintando así, cargando primero un montón de celdas en el drummer y pintarte así uno por uno, ¿no? O sea, pues probablemente va a ser más tardado. Se puede llegar al mismo resultado haciendo justamente eso, que todo se consolide en un solo instrumento y sea más bien el velocity el que determine cuál de ellos es el que va a sonar. Si la forma en la que están organizados no me gusta tanto, hago todo rápidamente sin necesidad de volver a cambiar todos los velocities, procesando la forma en la que están pintados los velocities, cambiando las curvas de cómo están trazados los velocities. Eso obviamente va a cambiar la información que le va a mandar al instrumento de qué sample tiene que reproducir. Y como son samples diferentes, por lo tanto el groove que va a generar es diferente. Entonces es como una forma bien padre así de tener ahí como un creador de beats instantáneos. Digo, no es random finalmente, o sea, no es algo así que sale de manera inesperada, todo es programable. O sea, obviamente tiene más sentido esto cuando ustedes seleccionan específicamente qué samples son los que le ponen aquí. Digo, ahorita no sé mucho qué es lo que va a pasar porque pues, agarré los amplios que ahí me aparecen en la carpeta. Obviamente esto con tiempo ustedes pueden organizar de una manera más específica qué sample quieren poner en cada posición del sample. Y de esa manera ya pueden tener más controlado qué es lo que va a pasar cuando van a mover los velocities. Pero si se dan cuenta, hasta haciéndolo así, toman un bonche de sampleos, aún así o sea, puede funcionar como algo rápido y algo funcional. Eso de repente también eso lo puedo recomendar para cuando llegan a esos momentos en los que pasan ahí horas sentados y nomás la creatividad no fluye. Pasan, finalmente así funciona la música. Entonces, no funciona nuestro capricho, ¿no? La música también tiene sus caprichos. Y si, no sé, o sea, si tuvieron un mal día o X cosa, mucho estado de ánimo, la temperatura, lo que sea, ¿no? Hay muchos factores que influyen en cómo fluye su creatividad al desarrollar un proyecto. Y a veces hay veces que pasa, o sea, que pueden estar ahí sentados horas y horas y como que no se les ocurre qué poner. Entonces, este tipo de truquitos son buenas ideas, son buenos métodos que pueden ayudarles a despertar su creatividad. En vez de que están ahí como pegados en un loop y ya no saben ni para dónde mover, pues pueden tener como este tipo de mecanismos en los que un movimiento de perilla les da completamente otra idea. Entonces de alguna manera eso ya refresca su mente y dicen, por aquí igual, por aquí sí funciona. Porque esto genera de repente ideas que difícilmente ustedes podrían programar si están pintando las notitas directamente en el piano. Como son otras formas de secuenciar. Entonces pues es algo padre de esto, como tips que de alguna manera ser como más dinámico, más entretenido también su workflow. Por favor, nuevamente, sí me lo podría hacer paso a paso. Bueno, ya entendí todo lo demás, nada más cómo sacar esa parte del velocity. Porque aquí luego yo era, bueno, obviamente primero poner varios samples. Voy a borrar perdón. digamos que está el sampler así vacío, le ponemos una serie de samples. Así te aparece el área de velocity. De hecho, bueno, primero aparece aquí. Hay que cambiar en el encabezado del área de zonas al modo de velocity. El área de velocity lo jalo al drum rack. No, en el drum rack no hay que hacer nada, de hecho. Todos en el sampler. Todos hacen el sampler. Sí, es la parte que no entiendo. Sí, aquí lo único que se cargó al drum rack fue el sampler, tal cual. O sea, esto de aquí, este es el sampler. Sí, ¿cómo sale el velocity? Eso es lo que no entiendo. Por ejemplo, aquí cargo el sampler en el área de zonas. O sea, aquí dentro del sampler se abre el área de zonas y ahí es donde sale el área de velocities. Entonces, el área de velocities va a configurar la zona a la que va a asignarse uno o múltiples samples que estén cargados en la lista de zonas. Entonces, normalmente esta área se puede configurar manualmente. Aquí para cada sample, posicionándose en el inicio de la zona o en el final de la zona, podrían determinar de dónde a dónde ver cada sample. Ni modo de ponerse a hacer eso 128 veces. Entonces, para eso sirve el que en el indicador de los velocities con clic secundario se les dé distribute range así por ejemplo. Entonces Live calcula cuántos amplios hay en toda la lista y ya va a determinar cuánto le tiene que determinar de velocidad de cada sample. Pues ya, eso ahora esa chamba. Y ya de ahí en fuera lo único que hay que hacer es pintar notas, unas más bajitas, unas más fuertes. Y lo que digo es que aquí si toco o si voy cambiando de hecho los velocities, se nota cómo va triggereando todos los samples que están en esa lista. Hay un sample, que hay otro.
Ya se ha visto como mientras voy arrastrando ese slider del velocity hace un recorrido desde el primer sample de la lista. Es la idea, o sea que cada velocity sea un sample diferente. ¿No? Digo que les digo que esto mismo lo podrían haber hecho poniendo múltiples samples en diferentes celdas del drum rack. Pero es bien incómodo visualmente porque tendrían que lidiar con una listota aquí súper grande y estarse moviendo de arriba abajo. Entonces aquí ya solo se limitan a moverse en una sola fila. O sea, todas las notas se pintan en la misma fila y son más bien ya los velocity los que van variando. No les convence del todo el tipo de groove que se genera, creo que ahí es donde entra el efecto velocity, como una muy buena herramienta para modificar la información de velocities que está pintada en la secuencia. Entonces, como cambiar tal cual las curvas de... varias opciones, varias ideas que funcionan, ¿no? Entonces decidir a ver cuál de todas las que les va a funcionar en el momento. O otra ventaja es que finalmente todo está dentro del mismo instrumento. O sea que para resintetizar todo ese grupo no tengo que lidiar con la X cantidad de instrumentos que tenga por cada sample. O sea, finalmente dentro de este sampler también hay componentes como los que les expliqué hace rato en el sintetizador. Hay envolventes, hay filtros, hay osciladores que permiten manipular la información de ese sampler. O sea, que aquí de repente podría pasar la señal por un filtro. Y ya todo varia lo vamos filtrando, ¿no? Como si fuera un mismo elemento. Para poner la automatización del filtro, así como es de la misma forma como les mencioné hace rato. Okay. O sea, puedo de repente tener el filtro aquí, pero si quiero como automatizar un movimiento, podría poner otro tipo de filtro. Por ejemplo, este movimiento, digamos que quiero como dejar automatizado esto, entonces la frecuencia del filtro con clic secundario le vamos a hacer una modulación. Y ya, nada más sería cosa de automatizar para decir, pues cuando empieza el compás, comienza con un filtro más grande. A la mitad del compás sube el filtro. Y al final del compás vuelve a bajarlo. Y ya quedó automatizado. Haces con la letra E para poder hacer esos tipos de automatizaciones ahí? ¿Cómo? Presionando la letra E de donde está el sample. Ahí estamos, de hecho. Ahí en la... Justo ahí es donde estamos. Y ahí elegimos de vocales qué tipo de audio effects queremos. Se puede seleccionar en la lista tal cual. O sea, se puede desplegar este menú y lidiar con una lista, un buen de parámetros. Y ya se encuentran, lo seleccionan directamente. Pero pues es mucho más fácil que si ya sabes qué parámetros es el que quieres, nada más le das clic derecho, Show Modulation, y ya, no tienes que buscarlo en la lista. Es lo mismo, o sea, es lo mismo que haber hecho el camino largo de abrir la ventana de envelopes, buscar qué dispositivo es el que quiero, que es este, y luego desplegar esta lista para ver qué parámetros es el que quiero modular, y tienen que saber exactamente cómo se llama, si no, no lo van a encontrar en la lista. Es lo mismo, o sea, lo pueden haber hecho de esta forma, pero luego es más padre que se vayan por un camino más express.
Y es justamente eso, o sea, si sabes qué parámetro vas a modular, porque ya estuviste jugando con él y te gustó cómo suena moverlo, pues perfecto, dale clic secundario, show modulation y ya, nos quitamos de broncas de abrir la ventana de los samples, pues, aquí directamente llegamos a ese parámetro. Gracias. Esa es una manera de hacerlo, o sea, precisamente aquí estoy modulando ese filtro. Hay otras opciones, de hecho, o sea, si saben que los movimientos van a ser constantes, es más padre que en vez de que estén pintando la modulación, utilicen los propios recursos de los instrumentos para hacer eso. Por ejemplo, los LFOs. Los LFOs internamente van a trazar curvas de modulación. Entonces, los LFOs en algún momento lo que van a simplificar es el hecho de estar pintando ciertas trayectorias entre los samples. O sea, cuando saben que sus movimientos son constantes, que una y otra vez van a estar automatizando un parámetro, pues va a ser un tanto tardado que estén pintando igual una y otra vez las automatizaciones. Entonces puedo hacer ese tipo de movimiento, o sea, por ejemplo este movimiento que me gustó cómo sonaba, de repente tenía el filtro y quería bajarlo y luego subirlo. Es súper común ese tipo de efectos, cientos de rolas hay ese tipo de modulaciones. Entonces si de repente quiero simplificar ese proceso para no estarlo automatizando, mejor me voy a la página de modulación del instrumento y con un LFO puedo seleccionar que module justamente la frecuencia del filtro. Y aquí ya puedo indicarle cuánto voy a modular, esta es la intensidad de cuánto va a aplicar de la modulación. ¿Eso es en decibelos? No, es porcentual. Ajá, vas del 0% al 100%. Eso tomando en cuenta que los parámetros que tú vas a modular a veces pueden ser en hertz, a veces pueden ser en semitonos, a veces pueden ser en milisegundos, a veces pueden ser en decibeles. Entonces, por lo mismo de que no hay como una unidad de medida tal cual, te lo pone en porcentaje. Obviamente decir 100% de la modulación es porque va a modular el filtro en todo su trayecto, desde lo más bajo hasta lo más alto. Decirle 50% es que desde donde está ahorita se va a mover como a la mitad de su rango. Entonces es como ustedes van determinando cuánto se va a mover el filtro. O sea, yo puedo moverlo simplemente como algo así. Ponemos un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha, entonces sería un valor de porcentaje muy bajo. Si quiero modularlo más, entonces le doy más porcentaje. Hay muchísimo, ¿no? Un gran valor de la modulación. Entonces, es claro porque eso lo hacen en tiempo real, o sea, no tengo que estar pintando una y otra vez la automatización. Si quiero cambiar la velocidad a la cual lo va a modular, muevo la frecuencia del LFO para que sea más lenta la modulación. Poco a poquito lo va modulando, o mucho más rápido, puedo acelerar cada vez más la frecuencia. O que se adapta al tempo, o sea, puedo decirle, quiero que hagas la modulación cada 2 compases. Cada 2 compases hace la automatización. Entonces, justamente para eso sirven los LFOs. Los LFOs son automatizadores de sus parámetros del instrumento. Entonces, pero les van a ahorrar tener que estar pintando automatizaciones, o sea, internamente hacen esas modulaciones. Una pregunta. Ahí, por ejemplo, vamos a suponer que a mí ya me gustaron, no sé, dos proyectos que tal vez sí me gustaron, o sonidos. ¿Cómo puedo guardarlo para separarlo y después identificarlo para poder utilizar? Todo dispositivo en Live tiene en su esquina superior derecha un disquete. Tiene ahí su botoncito, guardas el dispositivo, te lo va a guardar en tu librería de usuario. Y ya en cualquier otro proyecto que lo quieras volver a utilizar, cargas ese preset. Lo que me refiero es que jugando con esos input loops, o sea, por ejemplo, lo pongo uno, me gustó, sigo jugando y me gustó eso otro, ¿cómo guardo esa primera parte? Por eso, como presets. Ok, le doy un nombre y le doy... O sea, cuando que en algún momento te gusta no
no sé, cierta combinación de samples, con cierto corte de filtro y con ciertos valores del LFO. Sí. Y quieres de repente explorar otros cosas, pero conservar lo que ya tenías. Sí. Entonces cuadras un snapshot de tu preset. Disculpa. Entonces con este botón, con el signito del disquete, ¿Sí? es el save preset. Y guardas tu sonido. Ok, de inmediato yo te marco y el posicionar uno. Ajá, Sí, gracias. entonces como no sé, entonces puedes hacer cualquier modificación en el dispositivo, cambiarle los samples, lo que quieras. Y si quieres regresar al otro, también vuelves a cargar ese setting. Y ya está, regresa como lo tenías. Y así con cualquier dispositivo. O sea, cada dispositivo de Live, siempre en su esquina superior derecha tiene ese disquete para guardar sus pertenencias. Y así poco a poco van haciéndose de su librería de usuario. ¿Había otra pregunta? Sí, disculpa, continuando con la pregunta de mi compañero. Si por alguna razón más adelante perdiera los snares o todos esos samples que ahí están, ¿lo puedo guardar como loop? Eso desde ahorita. Que se guarde ya como audio esto. Exacto, como Eso es, de hecho, hay una forma bien padre de hacer eso. Digamos que me late este sonido. Y finalmente eso fue la combinación de varios samples, pero eso finalmente ya es como un grupito que te puede ser útil para un futuro. Entonces eso es bien padre, de hecho, cómo lo pueden guardar en el audio fácilmente. Voy a dejar ahorita nada más una modulación, sí, de 2 compases está bien, menos modulación. Que algo así me late. Hay dos maneras. O sea, la manera tradicional de que esto quede ya guardado como audio es primero, obviamente, crear un canal de audio. Porque hay que tomar en cuenta que aquí lo único que yo puedo grabar son notas MIDI, es decir, eventos o mensajes como los que se muestran aquí en el piano rojo, que solamente son datos, no es señal realmente esto. O sea, si quiero grabar el sonido, hay que crear un canal de audio y asignar dentro del ruteador de inputs y outputs. O sea, si por alguna razón esta ventanita, esto de audio from y audio to no aparece, es porque en la parte lateral derecha está escondida la visualización de inputs y outputs. Tiene la I y la O. IO es justamente inputs y outputs. Entonces, se dan cuenta, esto muestra o oculta el ruteador de entradas y salidas. Esto es bien simple. Aquí lo que se tiene que hacer es de alguna manera fijar una conexión. Es como cuando físicamente conectan los cables. O sea, digamos que tengo un micrófono y tengo la consola, pero si no tengo un cable para conectar al bueno, si fuera inalámbrico, digamos que no es inalámbrico. Si tengo el micrófono y lo quiero conectar a la consola, utilizo un cable, ¿no? Para que de la salida del micrófono se conecte a la entrada de la mixer y que a su vez de la salida de la mixer la señal vaya a las bocinas. ¿Te das cuenta que esto son como cablecitos que permiten conectar lo que viene de un canal hacia otro canal? No se ven como cablecitos tal cual, como el rizo, ¿no? Que se ven como cablecitos, pero es lo mismo. Obviamente el live no va a entender de manera directa que lo que voy a tener en este canal de audio es lo que se está generando aquí. No, y menos lo vas a ver si ya tuviera más canales. Por eso es importante entender el proceso de ruteo dentro de los tracks. Aquí lo único que se tiene que hacer es tener identificado de dónde viene la señal que yo quiero capturar. O sea, la señal que yo quiero capturar viene de este canal, que se va a llamar, no sé, bits. A su vez, dentro de ese canal bits, tengo varios sonidos. El kick, el snare, los hats y los multiperks. Específicamente este es el que quiero grabar. Vale, entonces, todo ese tipo de ruta creo que aparece en el audio from. El audio from tiene dos menús. El primer menú asigna de qué canal proviene la señal que quieres capturar. Ahorita solamente tengo una opción, el bits. Entonces aquí le digo que el audio from es desde bits. Pero ese canal de bits a su vez tiene varias señales. Tiene la señal del kick, tiene la señal del snare, tiene la señal de los hats, tiene la señal del multiperks. Eso se asigna en el menú de abajo. Aquí está. Kick, hats, multiperks. Desde aquí quiero que venga la señal. Y entonces si reproduzco esto, se nota como en este pequeño monitor, ahí está la señal de Entonces quiere decir que ya está entrando la señal, o sea, la señal que se está generando aquí, ya está entrando acá. O sea, ya es como si hubiera habido un cable que conectó de un lugar
de un lugar a otro. Entonces, a eso se refiere la asignación del audio front. Y eso es todo lo que necesitan saber para grabar lo que quieran. Lo que sea que quieran grabar en algún momento depende de cómo rutean los canales. Es bien simple. O sea, si tengan 20 canales, 30 canales, es bien fácil así determinar de dónde a dónde va a venir la señal. Ya que veo que está entrando la señal, pues simplemente pongo en modo de grabación ese track y le doy clic a cualquiera de los clips. Se dan cuenta ahora los clips, en vez de que tengan un botón de stop, tienen un botón de record. Eso aparece cuando un canal tiene el modo ARM prendido. O sea, si no está prendido el modo record, si se dan cuenta, los clips son botones de stop. Cuando prendo el modo de grabación, ahora aparecen con botoncitos de record. Entonces le puedo dar clic a cualquiera de ellos y va a empezar a grabar. Le vuelvo a dar play para que deje de grabarlo y empiece a hacer. Entonces ahora sí, la señal ya está en este canal. Ya es el audio, ya es lo que tengo en este track. Entonces bien fácil, si grabar audio es extremadamente simple, no tienen que hacer mayores asignaciones, ¿no? Basta con que determinen de qué canal viene, le ponen a grabar y listo, ¿no? Eso es lo mismo si quieren grabar cosas externas. Si quieren grabar algo que viene de un micrófono ¿O un set? un set, por ejemplo, depende cómo esté conectado. O sea, si están conectándose a una interfaz de audio, tendrían que tener indicado en las preferencias de audio un input device. Esto depende de qué tarjeta de sonido tengan. Si lo conectan a una interfase o el microfonito interno, digo ahorita no tengo conectado una interfase, incluso puedo tener el micrófono interno y es utilizarlo como una fuente externa de grabación. O sea, si quiero grabar cosas que vienen del exterior, entonces el menú del audio prompt se asigna como external input. Y ahí está la señal del micrófono. Y lo que capta el micrófono de la compu y lo que está entrando aquí. Como ahorita la grabación no era del exterior, era de otro canal, pues nada más se selecciona dentro de ese menú. O sea que da igual, o sea, si la señal viene de fuera o se genera internamente, lo que sea pueden grabar. Ahorita hacemos un ejemplito así, grabar cosas así, del exterior. Ver qué tanto pueden hacer con eso.